Descansando en Dios. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El Antiguo Testamento termina con el pueblo de los judíos parcialmente restaurado a su tierra, pero bajo el dominio persa. El Nuevo Testamento comienza con el mismo pueblo enormemente multiplicado y habitando el mismo país, pero bajo el dominio romano, y sin embargo con un virrey edomita, ejerciendo jurisdicción sobre parte de la tierra. ¿Qué produjo estos cambios? ¿Qué movimientos civiles, religiosos y políticos se produjeron durante los 400 años de silencio que siguieron a la desaparición del testimonio profético, con una última y solemne advertencia de una posible maldición que azotaría a la tierra y al pueblo que en otro tiempo había sido tan ricamente bendecidos? Malaquías 4:6. El historiador judío Josefo y el autor desconocido, salvo para Dios, de los libros apócrifos, los Macabeos, nos han dejado registros considerados dignos de confianza y que están ampliamente corroborados por las tradiciones judías y los antecedentes históricos. El periodo intertestamentario, con 400 años de silencio de Malaquías a Mateo, se divide en 4 grandes eventos históricos: el Imperio griego en el 332 al 63 a.C., la independencia judía por Judas Macabeo en el 167 al 164 a.C., el reino asmoneo en el 164 al 37 a.C., y el Imperio Romano en el 37 al 4 a.C. Desde Darío el Persa en Nehemías 12:22 hasta la caída del Imperio Persa, 425 al 335 a.C. Con Nehemías, la historia y las experiencias del remanente que regresó del cautiverio en Babilonia a la tierra de Israel terminan en un tiempo en que el mal se infiltraba y comenzaba la decadencia. Usando la lista de sacerdotes en Nehemías capítulo 12, versículos 10, 11 y 22, tenemos la lista de sumos sacerdotes trazadas desde Jesúa o Josué, que subió de Babilonia con Zorobabel en el primer regreso, Zacarías capítulo 3, Nehemías capítulo 3, pasando por Joiacín, Eliasib, Joiada y Jonatán hasta Jadúa, el último mencionado en el Antiguo Testamento. Solo poseemos la información dada por el historiador Josefo. Una tradición atribuye el cierre del canon del Antiguo Testamento a los días de Eliasib, antes de la muerte de Esdras. Joiada, al ser expulsado por Nehemías, estableció el sistema samaritano y proyectó la construcción de un templo rival en el monte Gerizim. Jonatán, también llamado Joanán, para asegurar su posición de sumo sacerdote, quitó la vida a su hermano Josué. Jadúa fue un hombre de integridad intachable y ejercía el sacerdocio cuando Alejandro Magno se dirigía a sitiar Jerusalén. Jadúa salió a su encuentro explicándole el cumplimiento de la profecía en Daniel capítulo 8. Alejandro aceptó y declaró que nunca permitiría que Jerusalén fuera tocada ni que su templo fuera profanado, y dio presentes al sumo sacerdote, Jadúa. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Proverbios 16:7. Bajo el Imperio griego, el 230 a.C. hasta el fin del sacerdocio hereditario. La escritura de la verdad comunicada a Daniel por el ángel en Daniel 10, versículo 21 a Daniel 11, versículo 35, da un bosquejo de la historia de las guerras que siguieron a la muerte de Alejandro Magno y la división del Imperio griego con sus 4 generales, pero no dice nada de los diversos sumos sacerdotes en Judea. Al morir Jadúa, fue sucedido por Onías I, que murió en el año 300 a.C., un año después de la batalla de Ixo, donde Alejandro Magno vence el imperio medo-persa. El hijo de Jadúa, Simón el Justo, lo sucedió, llamado así, nos dice Josefo, por su piedad hacia Dios y su disposición bondadosa hacia lo de su propia nación. En el libro apócrifo Eclesiásticos, capítulo 50, está su mejor memorial. Durante Ptolomeo Filadelfio, rey del sur en Egipto, fue traducido al griego del Antiguo Testamento, conocido como la Septuaginta. Simón el Justo murió en el año 291 a.C. Su hermano Eleazar lo sucedió
y que luego fue sucedido por Onías II, su hijo Simón II, y por Onías III, el último en ser el sumo sacerdote por herencia. El libro apócrifo Según de Macabeos dice: la ciudad santa estaba habitada en completa paz, y las leyes se observaban muy bien a causa de la piedad de Onías, el sumo sacerdote, y su odio a la maldad. Según el Macabeo, capítulo 3, versículo 1, se ilustra nuevamente el proverbio: de tal sacerdote, tal pueblo. La independencia judía por Judas Macabeo en el 167 al 164 a.C., fin del imperio Asmoneo e inicio del imperio romano 37 a.C. Antíoco IV Epifanes el Ilustre, rey griego del norte, el 175 al 163 a.C., y que su registro histórico se ve en Daniel 11, versículos 21 al 35, tipo del anticristo, persiguió ferozmente a los judíos, profanó el templo y quitó la vida a fieles judíos. La noche era realmente oscura. La tormenta rugía sin tregua. La esperanza casi moría en el corazón de los fieles judíos, cuando, como el resplandor de la estrella de la mañana, se levantó Matatías, padre de 5 hijos, y él y sus hijos son los Macabeos, que significa el martillo de Dios. A través de Judas Macabeos, Dios libra al pueblo judío del imperio griego, recordado hasta hoy con la fiesta de Hanukkah, fiesta de la dedicación, 1 Macabeos, capítulo 4, versículos 52 al 59, Juan capítulo 10, versículo 22. Al morir Judas en 164 a.C., liderizan sus hermanos Jonatán, Simón, Juan Hircano, hijo de Simón, hasta finalizar el reino asmoneo con Aristóbulo II y Antígono en el 37 a.C. Los fariseos y los saduceos surgen con fuerza desde el 134 a.C. La primera venida de Jesucristo se da con el imperio romano, 37 al 4 a.C., subyugando a los judíos, y Jerusalén gobernada por Herodes el Grande, un idumeo, que quiso apagar la estrella de la mañana al tratar de quitar la vida al Mesías niño, registrado solo en Mateo capítulo 2. Descansemos en Dios adorando como los sabios. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Mateo capítulo 2, versículo 2. Dios te bendiga y te guarde.